conecta aquí, conecta acá y ya está, ¿no? Pues se suma a esta conversación a esta hora de la noche precisamente José Daniel López. Él es el presidente de Alianza IN, el gremio de las plataformas digitales, y que muy juiciosamente, por lo que veo en el trino, se leyó la ponencia y aquí nos la ha explicado en detalle a través de Twitter. José Daniel, bienvenido, buenas noches. Juan Manuel, buenas noches. Un saludo a Ana Milena, a toda la mesa de trabajo de Blue 4.0 y a sus oyentes. José Daniel, ¿cómo quedó entonces la ponencia? ¿De verdad se van a encarecer automáticamente las tarifas de muchos de los servicios digitales que todos consumimos? Streaming, películas, música, suscripciones, publicidad para los emprendedores, ¿todo? Pues hombre, yo creo que hay algo que funciona perfectamente en los impuestos. Y es que cuando usted eleva la carga tributaria sobre cualquier bien o cualquier servicio, eso termina viéndose reflejado en el pago que hacen los usuarios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta ponencia de la reforma tributaria? Todos los servicios digitales que diría yo de primera necesidad, y estoy seguro que la canasta familiar de los colombianos dentro de pocos años va a incluir a los productos digitales. ¿Cuántos hogares en Colombia no tienen Netflix o no tienen Spotify, no tienen o no incluyen, digamos, en su consumo cotidiano y como parte de su vida cultural o de su vida económica, suscripciones digitales? Uh-huh. Y pues a todas esas personas, a los oyentes que consumen estos servicios o que eventualmente tienen un emprendimiento y pautan en Facebook o pautan en TikTok o que se movilizan a través de una plataforma digital para llegar al trabajo, para llegar al estudio, pues hay que decirles la verdad, y la verdad es que esta reforma tributaria fija impuestos que van a significar muy probablemente el encarecimiento de esos servicios, y eso va a afectar el bolsillo de los colombianos. Hace rato, Juan Manuel, y usted lo sabe mejor que yo, estos servicios dejaron de ser una especie de lujo de los estratos altos. Hoy el consumo de estos servicios digitales es absolutamente masivo, y fijar nuevos impuestos, vuelvo y digo, en este caso a la economía digital, no solamente es ponerle un freno digital, como bien dice Santiago Pinzón, al desarrollo de esta economía, sino que es meterle la mano al bolsillo de los colombianos. Sí, José Daniel, cuando usted dice que es probablemente, que muy probablemente que se encarezcan estos servicios para la gente, ¿por qué muy probablemente? ¿De qué depende? Pues eso depende en últimas de las decisiones de cada compañía, pero también hay que recordar que todos estos servicios tienen unos costos, que todos estos servicios tienen unos márgenes esperados, y que existe absoluta evidencia que a mayores impuestos, mayor carecían los productos. Cuando Colombia pasó, por ejemplo, de cobrar un IVA del 16% al 19%, al otro día las etiquetas de los precios finales en los supermercados cambió y aumentó. Así que lo que hay que entender acá es que si el gobierno y el Congreso no toman una decisión de corrección frente a la reforma tributaria, lo que va a terminar pasando son al menos tres cosas muy complicadas. Primero, ya lo mencionaba y lo mencionaba usted, el encarecimiento de los servicios digitales. Segundo, que vamos a perder competitividad regional en la economía digital, y pongo eso en palabras sencillas. Y una plataforma que de pronto no sea de la dimensión de Uber o de Google o de Amazon o de Facebook, quiere invertir en unos países de América Latina, quiere hacer una presencia gradual en la región, pues adivine cuál va a ser el país al que no van a aterrizar. Es el único país que se le está dando por fijar este tipo de impuestos digitales. Esta figura no existe en América Latina, entonces vamos a perder competitividad. Yo sé que usted va en un segundo punto, me imagino que va por el tercero, pero antes que pase el siguiente, eso le quiere preguntar, ¿cómo funciona a nivel regional? Porque si estamos hablando, si usted está mencionando que se pierde la competitividad, ¿es porque en los otros países no sucede nada al respecto? Digamos que se maneja distinto. No, ha habido discusiones, pero no han llegado a buen puerto. Ha habido intentos de esto en México, ha habido intentos de esto en Ecuador, pero no han terminado en este tipo de impuesto digital, que ahora sí está muy avanzado, porque está en la ponencia que se debate mañana, en el primero de 2 debates de la reforma tributaria. El que están diciendo que es a pupitrazo, ¿no? Sí, además, y pues preocupa un poco el acelere con el que se está discutiendo. Pero bueno, eso ya será problema del gobierno y del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que mundialmente se viene haciendo es permitir que la OCDE cree un programa llamado BEPS, lo hablábamos hace algunos días en estos micrófonos,
establece una coordinación global de la asignación de estos impuestos que causan plataformas digitales que residen fiscalmente en un país, pero prestan su servicio en muchos otros países. Lo que la OCDE ha dicho es: nosotros con ese sistema redistribuimos entre todos los países donde se genera valor, pero no se pongan ustedes como países individualmente a crear más impuestos o a crear más incentivos, porque van a terminar en un canibalismo tributario. Y en ese canibalismo tributario, Colombia, poniendo cargas que no existen en ningún otro país de la región, a lo que va a conducir es a que haya menos inversión. Y si hay menos inversión de plataformas en Colombia, a lo que eso lleva a lo tercero, es que talento de calidad que se emplea a través de estas plataformas, gente especializada en TI, de desarrolladores de software, de gente dedicada al marketing digital, termina viéndose golpeado. Y cuarto, y cierro con esto es terrible para los emprendedores. Juan Manuel, muchos emprendedores no tienen una tienda física, sino tienen una tienda virtual para vender ropa, para vender comida, para vender cualquier tipo de innovación. Lo hacen y existen en el mercado gracias a la pauta que hacen en las redes sociales. Y esa pauta se le va a encarecer. Claro que puede haber gigantes de la economía que pautan en Facebook o pautan en TikTok. Sí, puede que sí, o en Google. Pero también este es el medio por el cual existen en el mercado los emprendedores en Colombia, que cada vez viven más en el escenario digital. Es que claro, que estemos tan preocupados. Es que, a ver, seamos claro, un emprendedor pues uno quisiera que pusiera comerciales de televisión o quisiera grandes campañas de radio, qué mejor que estuviera, pero pues obviamente el presupuestico les da para... ¿Con qué? Digo el presupuestico, no de manera despectiva, sino pues la forma de hacer rendir el presupuesto, que es marketing digital, y después llegan a los grandes medios, obviamente. Quiero darle la bienvenida también, si ustedes me lo permiten, por favor, al vicepresidente de la Cámara de Comercio Colomboamericana, ANCHAM, a Santiago Marroquino. Él es el vicepresidente ejecutivo, porque la pregunta que queda en este ambiente es: ¿qué piensan las empresas norteamericanas presentes en este mundo? Las Big Tech, prácticamente todas presentes aquí en Colombia, creciendo a grandes ritmos de consumo de este nuevo impuesto, de esta reforma. Bienvenido, Santiago, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches, Ana Milena, Mónica, José Daniel y al público que nos está oyendo. Pues efectivamente, esto tiene unas implicaciones bien complejas, y con las empresas que usted menciona y del tamaño de un Google, en donde este nuevo impuesto lo que hace es algo parecido a lo que decía José Daniel, y es que efectivamente nos vuelven menos competitivos, menos atractivos para llegar con diferentes ofertas, porque si a usted le llegan a imponer un impuesto como el que se pretende en esta reforma tributaria, simplemente por el número de conexiones y por lo que usted está transando en Colombia, imagínese lo que le tocaría pagar a estas grandes empresas. Y precisamente, pues esto viene más allá de la OCDE, también a través de OMC, bueno, y de otras organizaciones, en donde se ha tratado de reglamentar y de establecer cómo sería el manejo de estos impuestos. Y pues aquí estamos innovando, aquí en esto estamos siendo un poco creativos frente a la región, y me atrevería a decirlo que frente al mundo, en establecer un tipo de impuestos como el que se está incluyendo, los de presencia económica significativa en esta reforma. Y trae más cosas negativas, o sea, es que no es solamente para las empresas pequeñas, para los emprendedores tiene unas complejidades que también los impactan. Uh-huh. Precisamente antes de movernos allá, Santiago, yo sí quisiera profundizar, y era donde quería llevarlo en esta conversación, y es, usted plantea el tema de la OCDE. ¿Por qué se lo digo? Ayer con Mónica hablábamos para entender las razones por las cuales el día sin IVA había generado un cambio en la decisión del gobierno, y decíamos, claro, usted dice a estos sí día sin IVA y a estos no, cuando tiene tratados internacionales y acuerdos comerciales, la Organización Mundial del Comercio no va a estar muy contenta.
¿Qué piensa la OCDE y qué pensaría la Organización Mundial del Comercio cuando usted les cambia las condiciones a las empresas, grandes empresas tecnológicas? ¿Qué pudiera suceder cuando usted impone un impuesto unilateral no cumpliendo con esa recomendación de la OCDE de, oiga, todos los países pongámonos de acuerdo en un solo impuesto, Mónica? ¿Cuál sería el impacto? Pues, ¿de qué tamaño sería el impacto? Santiago. Pues el impacto, mire, les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes oyeron, hace un par de años Francia estableció el impuesto a las grandes empresas tecnológicas. Sí, claro, aquí lo contamos, aquí lo analizamos. Exactamente, y Francia estableció ese impuesto e inmediatamente, pues los Estados Unidos, en términos de reciprocidad, porque pues los acuerdos comerciales lo que traen es un tema de reciprocidad, pues lo que estableció fue el impuesto al vino. Y eso generó unas reacciones inmediatas, porque pero claro, frente a lo que producía, pues mucho frente a lo que es el mundo tecnológico y el producto de exportación número 1 de Francia, pues tenía un impacto importante. O sea, entonces, Mónica, le quiero decir una cosa, Santiago, Mónica, excúseme, ¿usted pero le vio la cara a Ana Milena quedó ella, preocupada porque pues, la conclusión es, si por esa reforma le van a poner impuesto al vino en Colombia. Vino, perdón, me fregué. Santiago, no le dañe la noche a Ana Milena. Por favor, Santiago. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cuál es nuestro producto? No se meta con lo sagrado. No genere pánico. Cuidado, Santiago, Aquí cuidado. tendríamos unos impactos complejos. Y es que nosotros efectivamente tenemos un tratado de libre comercio. En ese tratado de libre comercio se establecen unos temas de reciprocidad y adicionalmente pues hay unas normas específicas frente a estos impuestos en donde donde nosotros le generemos algún tipo de impuestos a las grandes tecnológicas, que la mayoría son de origen americano, pues eso podría tener unas consecuencias en términos de reciprocidad y cuáles son los productos principales que nosotros exportamos y donde pues nos lleguen a poner ahí aranceles o impuestos, pues se nos complica un poco más la vida. Santiago, ¿cuál podría ser un ejemplo de eso que usted está mencionando en términos de reciprocidad? ¿Cómo se podría afectar para que la gente entienda? Pues es que si yo le pongo un impuesto digamos en general a las plataformas tecnológicas, podría terminar, no estoy diciendo que esto sea así, que esto lo diga el gobierno americano, pero podría terminar en un impuesto al café, a las flores, al banano, que son los productos que nosotros exportamos principalmente a Estados Unidos, por un tema de reciprocidad. José Daniel, hablando de este tema de reciprocidad, ¿qué tanto se podrían encarecer los servicios digitales? Si puede poner algunos ejemplos mejor con esta reforma. Hombre, Juan Manuel, yo no me quiero aventurar con números, porque entre otras la fórmula de cálculo que plantea la reforma tributaria es confusa, no es fácil técnicamente de implementar. Pero a mí sí me parece muy importante señalar, acá los productos o los servicios que se pueden encarecer no son servicios que usan por allá los desarrolladores de software sofisticadísimos, escasos, sino que estamos hablando de los servicios que consume la gente en el día a día. Acá estamos hablando de las plataformas de streaming, acá estamos hablando de las plataformas de música, acá estamos hablando de la gente que lee libros por internet, generalmente compra sus membresías, o descarga los libros de plataformas que son internacionales. La gente que toma cursos en línea a través de plataformas extranjeras. Estamos hablando de la gente que agarra Uber, que agarra Didi, que usa Bit o InDriver o Cabify para moverse de un punto a otro. Estamos hablando de la gente que pauta en redes sociales para hacer visible su negocio. O sea, estamos hablando de un tema absolutamente cotidiano que termina impactando la capacidad de consumo de las familias. Excúseme por no poner cifras, porque creo que conociendo la ponencia apenas ayer y siendo la definición un poco compleja o un poco confusa más bien, pues sería muy aventurado. Pero lo que sí es cierto es que una reforma tributaria que pretende generar igualdad, lo que más debiera cuidarse es de no tocar el bolsillo de la gente. Bueno, pero encarecimiento sí. Sí, pues sin duda, es que eso sí es la consecuencia natural de los impuestos. Cuando usted fija impuestos para cualquier producto, eso termina seguramente el prestador del servicio o el vendedor del bien asumiendo una parte de la pérdida que le genera el impuesto,
pero también eso termina socializándose en el costo final. José Daniel. A mí sabe, qué pena que Por lo favor, interrumpa, Juan Manuel. A mí es que estaba pensando que nosotros le hemos dado, pues como en todos los medios, porque claramente esa es una preocupación de los colombianos, creo que le toca el bolsillo a todos, porque esto no es solamente a unos cuantos ni a unas empresas grandes, y no, esto de verdad nos golpea a todos de una u otra manera, porque lo hemos dicho incluso con las plataformas, por ejemplo. Si usted es usuario de una plataforma como Netflix, por ejemplo, pues seguramente ya no va a pagar lo mismo que está pagando ahora, sino que va a pagar más, etcétera. Esto como pues para que la gente lo entienda. Pero lo que yo no he podido como entender es por qué tampoco nos concentramos en las otras alternativas. Estamos pensando desde dónde sacamos más plata cuando sabemos que, por ejemplo, por medio de tecnología podríamos estar atentos a la evasión, por medio de tecnología podría haber menos corrupción. ¿Por qué tampoco concentrarse en eso? ¿Por qué no se habla tanto de esto? Sí, de acuerdo, y yo sí creo, lo he dicho siempre, la mejor reforma tributaria es la austeridad en los gastos del Estado. Además, acá solamente si se hicieron recorte del 10% en el gasto de funcionamiento del Estado, se cubre lo sustancial de esta reforma tributaria. Pero adicionalmente, yo creo que hay una oportunidad de mejora enorme en estos 100 días del gobierno, que es sobre la comprensión de la tecnología. Yo, donde he oído al presidente Petro hablar de tecnología, he oído hablar de conectividad, y claro, la conectividad es muy importante, pero el debate tecnológico no se agota en la conectividad. Acá es fundamental hablar de otros temas, acá es fundamental hablar de economía colaborativa, acá es fundamental hablar de economía digital. Yo veo que todo este mundo, este ecosistema digital es absolutamente compatible con la propuesta de cambio de este gobierno, pero los veo mirando solamente hacia la agricultura, que es muy importante, solamente mirando hacia la industria, solamente mirando hacia la transición energética, y lo que debieran comprender mucho mejor es que potenciar el desarrollo tecnológico, como usted dice, Ana Milena, es el mejor vehículo para potenciar estos motores de transformación que pretende el gobierno, pero la tecnología no puede seguir siendo como una especie de tema obligado al que no se le da la suficiente importancia, y yo creo que un gobierno de cambio, luego de todo lo que pasó además en el gobierno pasado, el primer mensaje que debería dar es poner la tecnología, poner la innovación, poner el emprendimiento en el centro de su agenda, claro, y no simplemente acordarse de ella cuando están buscando fuentes para una reforma tributaria. Eso sí sería un gran cambio. Oigan, debemos cerrar, pero ¿qué hacer? O sea, listo, que no vaya este tema, que no se grabe de esta manera la economía digital. ¿Cuál es la salida? José Daniel, un minuto, y después usted, Santiago, para cerrar. Bueno, yo creo que la salida es empezar con un webinar de esos que hace Juan Manuel Ramírez y Blue Radio, como ese que ayudó tanto a resolver el problema de las startups, el impuesto al patrimonio, que a propósito yo quería ahí hacer una mención, y es que sé que quedaron preocupaciones, pero avanzó muchísimo, y creo que el debate público que ustedes pusieron en ese tema, tanto en estos micrófonos como en este conversatorio, fue fundamental. Yo no creo que acá haya mala fe del ministro, ni haya mala fe del Congreso. De golpe hay algo de desconocimiento de la economía digital. Y lo que necesitamos es muchas voces públicas, mucha sensibilidad de la opinión, mucha gente hablando en redes sociales del tema. Yo, si algo tengo claro, es que este es un gobierno que oye las redes sociales y que oye el debate público, y confiamos en que de buena fe puede revisar este tema. Desafortunadamente, yo tuve la oportunidad de ser congresista 4 años, sé en particular que las reformas tributarias son más del gobierno que del Congreso, pero también es muy importante que la ciudadanía y que el ecosistema digital, como lo hizo para el tema del emprendimiento, del impuesto al patrimonio y las startups, se haga caer en cuenta también al gobierno por la vía del debate público sobre los terribles errores que estamos a punto de cometer. Bueno, hacemos el foro. Estamos listos, José Daniel, para acompañar a Alianza ahí en la tarea. Nosotros también estamos grabando esta audiencia, esta conversación, entonces queda registrado el compromiso. Que quede en el acta. Santiago, ¿qué hacer? Bueno, pues Juan Manuel, yo creo que lo primero es alinearnos, es no innovar en este tema de estos impuestos. Sabemos que en este momento hay una creatividad importante alrededor del tema de la tecnología y sobre todo grabar a las grandes empresas, pero pues yo creo que si hacemos parte de la OCDE,
somos un país que ingresó en el 2020, pues debemos esperar y alinearnos a la forma como se van a tratar este tipo de impuestos a nivel global antes de ser nosotros los pioneros en Latinoamérica y con una reacción que ni se entiende y con unas complejidades que van más allá del encarecimiento de los productos que le llega a las personas comunes y corrientes, sino a las restricciones que podemos vernos vistos, porque pues las empresas de tecnología pues no van a llegar, no nos van a vender, porque pues si le van a cobrar simplemente por tener unas conexiones desde un país como Colombia, pues no nos van a ofrecer todos los servicios a los que podríamos acceder. Entonces yo creo que es esperar, tener esa paciencia. Igual en números no tenemos la claridad de cuánto sería el recaudo. Esto no está cuantificado dentro del recaudo que podría llegar a tener Hacienda alrededor de este impuesto. Entonces la recomendación es esperémonos, ya va a salir la determinación de la OCDE, y pues si hacemos parte de la OCDE, pues esperemos. Pues, y que es un año, ¿no? Eso lo decía aquí María Fernanda Quiñones de la Cámara Electrónica. Esperemos un añito que ya se dé lo de la OCDE. Bueno, pues ahí está clarísimo la preocupación de los gremios, de las organizaciones, de las cámaras que de alguna manera tienen que ver con este mundo de la economía digital y las propuestas. El debate siempre es con argumentos, con números, con cifras, pero sobre todo con propuestas. Porque lo que todos coincidimos acá es que hoy hay un momento necesario en el que todos ponemos, pero obviamente hay que saber hasta dónde. Decía David Vélez de Nubank, ¿no?, en la entrevista, que no se mate la gallina de los huevos de oro. Les quiero agradecer, José Daniel López, presidente de Alianza AIN, por acompañarnos aquí en Blue 4.0. José Daniel. No, ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo también al vicepresidente de AmCham y a todos los oyentes. Gracias por este espacio. A ustedes siempre bienvenidos. Santiago Marroquín, vicepresidente.